Buenos días, ¿cómo están? Good morning, ¿cómo están? ¿Con un buen pie se han levantado? ¿Con buenas energías? Espero que sí. Las manos bien limpias, materiales limpios y como siempre, cuidándonos de la pandemia. Bien, como ustedes ahora verán, acá lo tengo un texto. Un texto con unas imágenes, ¿ya? Y si nosotros nos ponemos a leer, vamos a ver que es de repente un texto narrativo, porque vemos episodios, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Me da la idea de que es un texto narrativo, de repente es un cuento. Voy a descubrir de qué trata este texto. Y solamente yo voy a descubrir de qué trata este texto con 2 o 3 palabras. Yo no quiero un resumen general del texto, que pasó esto, luego el otro, no, sino que yo quiero que en 2 o 3 palabras me digan de qué trata este texto. Vamos a leer, ¿ya? A ver, seguramente ustedes, desde que ustedes empiezan a leer, por ejemplo, dice, una pata incubó 6 huevos, de los que nacieron 5 lindos patitos. El último demoraba y cuando rompió el cascarón, vieron que era flaquito y feucho y con un ala más pequeña que la otra. Sus hermanos se avergonzaban de él y lo despreciaban. Los otros patitos tampoco lo querían y no querían jugar con él. Miren, pobrecito, estaba todo triste, apenado porque no querían jugar con él. Seguimos. Sin embargo, el patito feo era bueno, tenía un corazón grande y siempre trataba de ayudar a los demás. Un día, unos pollos grandes picoteaban a un pollito que lloraba y lloraba. El patito bueno se enfrentó a los pollos. No sean abusivos y no lo peguen. Miren cómo le están pegando ahí al pobre pollito. Por eso el patito fue en defensa del pollito. Los grandazos se burlaron de él al verlo tan feo y también lo picotearon un poco. Cuando se cansaron de maltratarlo, lo dejaron. Días más tarde, comenzó a llover fortísimo, con rayos y truenos. Tempranito, el patito bueno fue a ver el río. Ahí está. Miren cómo comienza a llover. Acá está la lluvia con rayos y truenos. A ver, ¿qué pasa después? El tanque estaba que rebalsaba y en el muro un tronco había hecho un hueco por donde escapaba el agua. Si el hueco se agrandaba, el muro se derrumbaría y el río inundaría el pueblo. El patito bueno corrió y tapó el hoyo con su cuerpo. Gritó y llamó, pero nadie le escuchó. Más tarde lo encontraron tapando el hueco con su cuerpo muerto. Ay, pobrecito, miren, ahí muere el patito para que ese hueco por ahí no pase más el agua y no inunde el pueblo. Entonces, a simple vista, ¿de qué tratará? Cuando yo hablo las primeras líneas o cuando yo leo las primeras líneas, ese es el patito feo. Pero según como voy leyendo el texto, ya va cambiando la historia. Ya habla de un patito que nació último y todo feucho, todo debilucho, con una ala más grande que la otra, etc. Pero va cambiando la historia. Ya yo no quiero que me cuenten la narración en total. ¿De qué? En 2 o 3 palabras, ¿de qué creen que me está hablando ahí el texto?
esta historia, este cuento? Me está hablando de... A ver, ¿de qué me estará hablando? ¿Del patito feo? No es el patito feo. Porque no, después, no, cuando al final no se vuelve simpático el patito, no se vuelve un príncipe, un cisne. Acá el pobre patito, por defender a que el pueblo no se le inunde, él muere por salvar la vida de otros. Miren, ¿cómo le titularía yo a este texto? A ver, para mí, este texto yo lo titularía El patito bueno. El patito bueno. El patito bueno. Ahí le pongo el título, El patito bueno. ¿Por qué el patito bueno? Porque hizo grandes obras de bien. Primero defendió a un pollito que le estaba picando las gallinas, los pollitos que le picaban ahí que lloraba. Y segundo, mira, ¿qué hace? Se enfrenta a una lluvia, tapa un hoyo, un hueco. Yo supongo que el muro, hay un tronco y este tronco hace un hueco. Y al taparse, al hacer el hueco, se iba a pasar el agua. ¿Y quiénes iban a fallecer? Toda la gente que vivía en ese pueblo. Imagínense. ¿Qué hace el patito? Se mete a tapar el hoyo. Al tapar el hoyo, él muere. Y por eso dice muere. Y para mí este texto, en 2 palabras o en 3 palabras, yo digo de qué trata. Entonces, yo digo, ¿de qué trata el texto? A leer, yo de repente la primera vez no lo puedo comprender, voy a una segunda, una tercera, para saber de qué trata el texto. Entonces ya una vez que comprendí lo que he leído, diré, ya, acá me está hablando no del patito feo que se volvió príncipe, o que se volvió un cisne, ¿no? Sino me habla de un acontecimiento de que este patito, ¿cómo se llama? Da la vida por otros. Entonces, yo, el patito bueno. Cuando yo solo, en 1, 2 o 3 palabras, en una simple frase, yo puedo descifrar el total del texto, a eso se llama el tema del texto. El tema del texto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del texto. ¿Qué cosa es el tema del texto? Lo voy a poner acá para poder nosotros leer. ¿Qué es el tema del texto? Dice, el tema de un texto es una frase que sintetiza, escuchen, que sintetiza o engloba todo el texto. Ojo acá. El tema del texto es una frase que sintetiza o engloba todo el texto. Una exposición, también puede ser una exposición muy breve de las ideas, también de lo que uno escribe, en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido universal a los datos o acontecimientos concretos que presenta el texto. Para hallar el tema del texto se hace una pregunta. Cuando yo voy a leer, he leído, pregunté, ¿de qué trata? ¿Se acuerdan que les dije, ¿de qué creen que trata este texto? ¿Será del patito feo? No, porque no terminaba en esa historia de que se vuelve un cisne, sino acá se vuelve un acontecimiento muy triste, porque él da la vida por salvar a otros. Entonces, no trata del patito feo. Entonces, yo al leer, yo voy resumiendo, ya voy pensando, digo, ya. Y solamente en una frase yo digo, el patito bueno. ¿Por qué puede ser el patito bueno? Porque se enfrenta, a pesar de tener muchas circunstancias en la vida que
le tienen cólera, no quieren jugar con él, se enfrenta a las gallinas, a otros patos más grandes por defender a un pollito. Mire, comienza a llover y a esta lluvia, sabía que con esta lluvia podía haber una inundación en un pueblo y podríamos haber muerto a la gente del pueblo, pero él va a enfrentarse al río que estaba cerca al pueblo y al ver que había un tronco que hizo un hueco por el muro y que por ahí podía pasar el agua y inundar al pueblo, él, para taponar ese hueco para que no pase el río, él se pone ahí y muere ahí, pobrecito. Entonces, ¿cómo lo titularía todo el texto? En solamente una frase. Para mí, el patito bueno. ¿Ve? El patito bueno. Para de repente otros niños, no, Miss, a mí me gusta este otro título. Entonces, de acuerdo a la visión, tiene que haber una visión, pero que tiene que tener relación al texto que se lee, al texto que nosotros lo estamos mencionando. Entonces, hoy día en razonamiento verbal vamos a hablar sobre el tema del texto. Y para identificar el tema del texto siempre tengo que hacer la pregunta, ¿de qué trata el texto? Esta pregunta me va a llevar a identificar y decir en una sola frase de qué trata el texto. Entonces, mis amores, ya va la tarea sobre el tema del texto. ¿De qué trata el texto? Es identificar con solamente una frase, no que me copien el inicio, el nudo ni el desenlace, solamente con una frase, al leer un texto, me digan de qué trata. Eso ya va ustedes para que practiquen algunos textos pequeños en sus prácticas. Lean varias veces, identifiquen de qué trata el texto. Nos vemos en la siguiente clase y a cuidarnos. No hablo mucho porque el celular está un poquito que está fallando, se está cargando demasiado. Hay cosas que hay que bajarlo, no sé. Entonces, ahora rapidito las clases porque hasta la hora cuando lo arregle el celular. Muchas